Muchísimas gracias, Enrique, por la presentación. El día de hoy me va a tocar acompañar a Mark y a William para que nos compartan todo su conocimiento, como bien dijiste, para la entrega, la logística. Al final, yo también desde ambos veo con toda la información, ¿no? El 90% de los compradores siguen utilizando el método de envío a domicilio como el método preferido de entrega. Y evidentemente nosotros, lo más importante después de vivir toda la experiencia de compra es tener el producto. Al final es donde se rompe la barrera totalmente del e-commerce y llega al mundo real y tangible tener el producto aquí. Así que, Mark, William, muchísimas gracias por su tiempo. Bienvenidos a este espacio. Y como sé que el tiempo es corto y la audiencia quiere saber muchísimo, voy a arrancar con la primera pregunta. Y la primera pregunta que les quiero hacer, y empezamos contigo, William, es ¿con cuánta anticipación debe estar lista la operación logística para Hot Sale? ¿Y cuáles son esas decisiones que no se pueden dejar para última hora desde el punto de vista logístico? Bueno, yo diría que menos de 3 meses sería un error garrafal. Sin embargo, en unas operaciones robustas y para atender debidamente un hot sale, es muy importante planear siquiera con 6 meses de anticipación, porque no es solo el inventario que tienes que provisionar, toda esa logística de abastecimiento que tienes que tener claro y que los productos los tengas disponibles a tiempo en los puntos donde los tienes que tener a tiempo, porque hoy por hoy no puedes esperar tener una operación completamente centralizada, porque las distancias hacen que después el tiempo de entrega se pueda ver afectado gravemente. Entonces, toda esa programación la tenés que hacer, eso desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de fulfillment, pero desde el punto de vista logístico, de entrega, de transporte, también tienes que tener una programación, porque la demanda en un pico como ese hace que quien no se haya programado en recursos, tanto los propios como los que tienes que adquirir tercerizados, porque nadie va a contratar con contratos laborales esa gente o todo el recurso que necesitas para atender esa demanda en un momento dado. Los picos los atendés con un recurso variable. Entonces sí te tenés que programar con anticipación para asegurar los contratos con los transportistas, para asegurar los contratos obviamente con las empresas que los, que los controlan a ellos, que los lideran, y para asegurar nosotros mismos nuestra propia operación de fulfillment, almacenamiento y demás, poner a punto los sistemas, poner a punto los recursos, ver que todo esté funcionando perfectamente, que el middleware esté precisamente integrado con todos los sistemas de información de las tiendas o de los canales de venta, para que podamos hacer un ejercicio, o al menos garantizar pues un ejercicio óptimo. En términos generales, entonces digo que va entre 6 y mínimo 3 meses, pero yo me oriento más a los 5 meses antes, porque tú tienes información anterior para poderlo planear. Tú sabes cómo se ha movido, qué es lo que se está moviendo, tienes las tendencias y con eso te puedes programar. Así es, William. Mark, desde tu lado, ¿cómo lo ven y cómo lo viven? Sí, complementando, a ver, nosotros ya hacemos todo el fulfillment, ¿no? Entonces nuestros clientes, los que lo planean bien, cuando termina el Buen Fin y la temporada alta de Navidad, ya están pensando en el hot sale, ¿no? Y ahí, luego, ¿cuántos meses y más o menos? Yo creo que la pregunta más importante es dónde produces, dónde está tu producto y cuánto tiempo tarda ese producto en llegar a México, ¿no? A partir de ahí tú puedes saber cuándo hacer la orden de compra, cuándo te va a llegar y estar listo para el hot sale, ¿no? Entonces, para mí es cuando acaba la temporada alta de Navidad, ya tienes que estar planeando el hot sale, y el cuándo entre estos 3 y 6 meses que decía William, yo creo que va a depender mucho de dónde produces y cuál es el lead time de producción hasta que llega a México. Totalmente, ¿no? Y al final es muy diferente producir localmente, así tú tienes que traer importación o fabricas en otro espacio, ¿no? Entonces, creo que coinciden en fechas. Siempre la preparación a un hot sale tiene que tener meses de anticipación para poder lograrlo desde cualquier punto de vista, pero en este caso especial logístico, porque estamos hablando de cosas que requieren un traslado en tiempo real en el mundo que existe. Yo siempre digo que los que trabajamos en e-commerce, la parte real del e-commerce es la logística, ¿no? Todo lo demás es una nube de cosas que construimos, así que es súper importante ver que la parte logística sí tiene este tipo de construcciones que no van a depender de nada más de un clic, ¿no? Que hay cuestiones de los traslados que salen ahí
de nuestro control muchas veces y por eso la preparación previa es muy importante. Ahora, hemos hablado mucho desde el lado del forum. Acaba de salir el estudio de venta online, hay un dato que nos gusta mucho, que es hay 77.2 millones de compradores digitales en México, ¿no? Esto te habla de la demanda. O sea, todos estos compradores digitales que ya dijeron que han comprado alguna vez, han tenido que recibir su producto. Y eso nos habla del alcance de la red de distribución, del fulfillment, de todo el proceso logístico. Y yo sé que cada uno lo ve desde una arista diferente, desde la empresa que representan, desde Cubo y desde Dropi, pero ustedes, ¿cómo creen que o qué consejo les darían para calcular inventarios o estos movimientos o el error de stock para estos información y quiebres de inventarios? Mark, voy contigo porque comentaste mucho con la información de Buen Fin también avanzar. ¿Cómo ven ustedes cómo se puede calcular ese inventario y qué información pueden sacar para hacer una planeación correcta? Sí, de acuerdo contigo que sería muy triste que todo lo que seguramente ya han hablado hoy, ¿no? Que es marketing, tener un buen producto, tener una buena comunicación, etcétera, se rompa porque luego no tienes el inventario, ¿no? Sería muy triste. Entonces, sí, es diferente si es la primera vez que estás en un hot sale, así ya vienes viviendo diversas temporadas altas, ¿no? Creo que el Buen Fin te dice mucho de qué puedes esperar en un hot sale, o el hot sale del año anterior te dice mucho de qué puedes esperar este año. Entonces tienes que hacer bien tus forecasts. De hecho, luego lo puedo compartir. Nosotros tenemos una herramienta que te ayuda un poco a anticipar el cálculo de inventario que necesitas. Pero en datos generales nosotros vemos que estas dos picos de temporada alta, y hablando en concreto del hot sale, pues pueden significar un mes de ventas, ¿no? La semana o los días concretos de hot sale pueden significar un mes de ventas, con lo cual eso te ayuda mucho a pensar cuánto inventario tienes que tener, ¿no? Y en el peor de los casos, en el caso en el que, oye, me he quedado sin piezas, también hay opciones, ¿no? Nosotros tenemos una opción que es la de preventa, en la que si tú eres suficientemente transparente con tus clientes finales y les cuentas, oye, el stock aún no está, pero te va a llegar en unos cuantos días, pero igualmente ya puedes comprar, esa opción existe, ¿no? Entonces, sigues recibiendo las compras, nosotros mantenemos ese producto como en back order, por decirlo así, ¿no? En pedidos sin stock, y en cuanto llega la mercancía en el tiempo que le hayas prometido al cliente a Cubo, nosotros empezamos a liberar estos pedidos, ¿no? Entonces, para que no bloquees la venta al 100%, en este caso inesperado, en el que, bueno, problema bueno, pero hayas vendido más de lo que esperabas. Totalmente. William, desde su lado, ¿cómo recomendarían este cálculo de inventario para, pues obviamente, los vendedores de hot sale? Bueno, mira, hay productos que tienen salida, digamos, recurrente, pues son productos de recompra en un hot sale, pero claramente hay tendencias y hay modas. Y todo eso hay que tenerlo en cuenta, porque obviamente lo que se vendió en el hot sale del año anterior no es exactamente lo que se va a vender en este. Hay productos nuevos o referencias nuevas, una misma marca, y eso es lo que hacen todas las marcas precisamente para mover su inventario. Cada año están renovando una referencia distinta, un color diferente, otro producto, una nueva tendencia. Y todo eso hay que estar muy informado y claro para aprovisionar de ese producto, de ese que también hay tendencias. Yo no puedo estar pensando únicamente en el que moví en la temporada anterior. Eso también es clave, aparte pues de lo que argumentaba Mar, pues para no repetir, pero digamos que adicionando a la estrategia es eso. Y claramente siempre hay que estar apoyados en data. Lo primero que tiene que tener usted es una herramienta de inteligencia de negocios que siempre le esté proporcionando data para poder hacer sus proyecciones, para poder hacer sus cálculos y entender si debe provisionar más o menos de esta referencia y en dónde la va a provisionar, ¿sí? Porque esa es la otra. Yo no puedo decir, sí, yo ya tengo el inventario y lo tengo todo en Ciudad de México. ¿Y cuánto te vas a demorar en llevarlo a Tijuana? ¿Y cuánto te vas a demorar en llevarlo a Monterrey y a cualquier otra parte del país? Eso es importante. Entonces, ¿cuál es la provisión que debes calcular, que debes de tener en cada uno de estos hubs logísticos? Porque siempre pensando en todo, no es solo el ejercicio per se del almacenamiento, del fulfillment y tener el producto, sino después eso cómo se va a mover, ¿sí? Cómo vamos a favorecer esos tiempos dependiendo de donde yo tenga el inventario. Me hace mucho sentido lo que comentan los dos, ¿no? Al final de cuentas, sí, qué cantidad de inventario con los históricos que tengo, si no tengo históricos,
También dentro de hot sale o campañas masivas, una de las categorías que tiene mayor movimiento obviamente es moda. Y dentro de moda, pues la moda está cambiando cada año, los SKUs cambian, obviamente tiene un reto mucho mayor y obviamente lo decimos, México es un país muy grande, siempre ponen este mapa de México sobre Europa y dicen cuántos países europeos sería México a nivel distancial y eso te habla de la complejidad logística. Entonces me hace mucho sentido y también, Mark, me llama la atención esta parte de la transparencia que tienes que tener con el usuario. Lo comentaste, te lo puedo poner en preventa o en solicitar este tipo de pedidos porque creo que el usuario es muy consciente de que en estos picos de demanda muchas veces preferirían decir, prefiero que me respetes el precio y me entregues más tarde a no quedarme con la oportunidad de comprar un producto. Y viendo las cosas desde el punto de vista del cliente, algo muy importante es el seguimiento de pedido, ¿no? Nosotros dentro del estudio de venta online hicimos una de las preguntas, ¿cuáles son los atributos más valorados para una página en e-commerce? Y uno de estos atributos, obviamente, es el seguimiento de pedido en vivo. Entonces, les quiero preguntar, yo sé que la respuesta va a ser muy similar entre los dos, pero ¿qué información es indispensable compartir como proveedor logístico de la campaña para garantizar esta visibilidad y qué es lo que el usuario le gusta ver? Obviamente no va a decir, lo agarraron del almacén y va saliendo. Tiene que tener un user experience diferente interno y externo sobre el seguimiento de pedido. Así que, William, te toca ahora sí arrancar la pregunta y luego nos vamos contigo, Mark. Ok, perfecto. Mire, aunque siempre lo ideal es tener una logística integrada, en donde hagamos todo quizás con aliados y demás, y está fragmentada, el logístico es, digamos, el transportador es uno, el que hace fulfillment es otro, la bodega a veces, o el suministro de producto es otro, en fin. Yo diría que lo importante es que la tienda o quien lo esté haciendo esté integrada con un ecosistema que le garantice toda la trazabilidad desde el momento mismo en que se produce la orden. Cuando alguien en su celular, y porque por lo regular las compras online se están produciendo en dispositivos móviles, cuando alguien dijo comprar, sea en la modalidad que sea prepagado, sea contra entrega, desde allí él debe estar teniendo una visibilidad y es que vaya recibiendo mensajes, ya recibimos tu orden, cuando la orden esté donde el proveedor ya listamos tu orden y que esos mensajes le estén llegando. De hecho, puede ser un SMS, hoy de los más efectivos por tasa de apertura, porque la mayor tasa de apertura en mensajes hoy está en WhatsApp, se puede decir que es el que más les funciona, y ahí le deberían estar llegando de esa traza. Para un comprador, porque eso está medido, cuando alguien compra online le entra una ansiedad, y obviamente cuando lo ha prepagado, pues más, porque él dice, bueno, ¿será que sí me va a llegar? ¿Cuándo me va a llegar? Y la gente quisiera casi que el producto se le transportara, ¿sí? Casi que él quisiera que pidió y se le apareciera en la casa. Entonces es muy importante tenerlo informado, decir el producto ya está en alistamiento, el producto ya salió de ciudad de origen, el producto está en tránsito, el producto ya llegó a ciudad destino, el producto ya va a salir a distribución o el producto ya está en distribución, en un lapso de 2 horas quizás estoy entregándote. Para el comprador es fundamental eso. Y para que eso ocurra, tú tienes que tener un orquestador, tienes que tener un sistema que logre conectarse con todos los actores del proceso logístico, tanto el fulfillment como el transporte, ¿sí? Y que les puedas estar informando eso y que eso sea, ojalá, en tiempo real. Eso le da tranquilidad al comprador y eso le agrega valor al comercio cuando logra hacer eso de esa manera frente a quien haya hecho una compra. Muchas gracias, William. Mark, desde tu lado, ¿cómo complementarías esta visión de qué es la información que se tiene que compartir al usuario? Que sabemos que las cosas no se pueden teletransportar, pero ¿cómo romperíamos esa fricción de la expectativa del consumidor? Sí, creo que hay un contexto interesante en estas temporadas altas, que es un hecho. Hay mucha gente que es la primera vez que te compra. Y luego hay mucha gente que es la primera vez que compra online, aún a estas alturas, ¿no? O sea, es una realidad. Entonces, esa primera impresión es súper importante y nos agarra justo en la época más complicada a nivel logístico, ¿no? Entonces, nuestra obsesión siempre ha sido poder dar una experiencia al nivel de Mercado Libre y Amazon o mejor, ¿no? Y en concreto, para este tema de seguimiento que preguntas, yo creo que eso lo que significa es que en todo el proceso, como decía William, tú tengas visibilidad en tiempo real de qué está pasando. Y esto viene desde antes de comprar incluso, ¿eh? Es decir, que cuando estás a punto de comprar ya te pueda decir en el checkout, si compras hoy,
se te va a entregar en 4 días, ¿no? Que es algo que nosotros podemos habilitar desde Cubo en este caso, porque hacemos el end-to-end, entonces hacemos desde almacenar hasta entregar, con lo cual yo sé dónde está mi almacén y sé dónde está el código postal de destino de tu cliente y con eso te hago un cálculo, ¿no? Pero luego, una vez el cliente ha comprado, yo creo que mínimo tiene que existir 3 puntos de contacto, ¿no? El de tu pedido se creó para que la gente esté tranquila de que realmente la transacción pasó. Luego el de que ya se recolectó y está en ruta, ¿no? Y luego uno de entregado. Entonces, ¿cómo hacer esto? Nosotros lo hacemos ahora con un servicio de WhatsApp que se llama Engage, que es interno de Cubo también, pero que sirve para sea cual sea la paquetería que esté entregando ese pedido. ¿Vale? Y siempre es en el fulfillment de Cubo, en el almacén de Cubo, pero luego da igual la paquetería que esté entregando. Nosotros nos comunicamos con el cliente final y decimos, oye, tu pedido no solo está ya recolectado, sino que te digo que se va a entregar el jueves. ¿Vale? Es un poco, como tú decías, Paulina, al principio, los tickets más típicos, y aquí todos los que tienen e-commerce lo sabrán, es ¿dónde está mi pedido y cuándo me llega? Esas son las dos preguntas que ocupan el 70% de los tickets, con lo cual, si puedes responder a eso bien en tiempo real, que es lo que nosotros hacemos a través de esta herramienta de WhatsApp, creo que tienes al cliente tranquilo, ¿no? Y mientras puedas decirle la realidad, hay mucha gente que prefiere saber que le llega el jueves a que le llegue hoy en 1 hora, ¿no? Totalmente. Y ¿sabes qué? Creo que a mí algo que me parece muy retador de la logística y admiro mucho porque es, tengo que lograr que se cumplan los tiempos de entrega, pero al mismo tiempo tengo que tener al cliente que esté en su momento más vulnerable de, yo ya desembolsé el dinero, ya pagué, quiero mi producto, ser ese punto medio de lograr que esa experiencia se cumpla. Y como bien comentas, Mark, muchas veces son su primera experiencia en línea, su primera experiencia con nosotros como marca, y quieres lograr que haya una recompra, ¿no? Al final, una temporada como Hot Sale lo que busca es tener clientes nuevos que se vuelvan recurrentes. Y hablamos mucho ahorita de qué le cuento y cómo le voy diciendo al comprador, dónde va tu pedido, todo eso. Y sí es cierto, creo que es mejor ser transparente en los tiempos de entrega, porque dentro del estudio de venta online, un comentario de 33% de los consumidores señalan que no se le cumplió el tiempo de entrega. Porque creo que muchas veces damos tiempo de entregas que no son reales para campañas como Hot Sale. No te voy a poder entregar en el mismo periodo de tiempo una temporada baja que una temporada alta, y creo que eso se ha logrado comunicar de una mejor manera. Pero ahora el reto viene atrás, y la siguiente pregunta, y dirijo rápido para continuar con lo que comentas, Mark, te la dirijo a ti, es ¿cómo se vive la operación realmente ya? Una cosa es lo que comunicamos en un centro de distribución, en toda esta parte logística, en los primeros días de una campaña masiva como Hot Sale. ¿Y qué es lo primero que se puede salir de control como para evitarlo? Cuéntenos el back. Nosotros siempre recibimos el producto, pero ¿cómo se vive desde la parte de atrás? A ver, nosotros nos dedicamos a esto, entonces es muy divertido. Te diría que es muy, muy divertido. Es retador, pero es muy divertido. Lo que hemos aprendido a golpes, seguramente en el pasado, pero hoy tenemos claro qué es lo que hay que hacer. Entonces, igual que las marcas, nosotros también nos anticipamos. Por ejemplo, vas a necesitar más personas, ¿no? Y el sistema que usamos es un sistema muy fácil de usar, con un par de semanas de anticipación, con toda la gente extra que vamos a necesitar esos días, se hace un periodo de capacitación, ¿no? Esa es gente que ya está lista para cubrir los picos de demanda y hacerlo con la productividad que sabemos que tenemos que hacer. Luego, si tú entras en un almacén de Cubo en esa época, vas a ver más personas de las que hay normalmente, pero lo demás tampoco te va a extrañar mucho. O sea, son muchos carritos, muchas cajas moviéndose y funciona bien. Ahí lo importante es que miras bien las productividades y que estés cumpliendo con lo que le has prometido al cliente, ¿no? Pero la imagen se pueden imaginar, pasillos con un montón de carritos, con un montón de totes, con bastantes personas y luego con muchos más despachos de lo normal, ¿no? Si normalmente tenemos 3 recolecciones al día de las paqueterías, pues en esta época de pico tenemos más recolecciones y seguramente también de unidades más grandes, ¿no? Totalmente, Mark. William, desde su lado, ¿cómo se vive la operación en este momento que está viviéndose la campaña y están llegando los pedidos? Es igual, es igual. Hay que programar, hay que contratar más gente, hay que contratar más recursos, hay que ampliar los turnos. Digamos que si normalmente tú operas en un turno 12 horas, 16 horas, hay que programar turnos nocturnos y hay que tener también un flujo. En la logística, en cualquier logística, hay que tener claro un flujo para que no tenga saturación de bodegas. Eso que estaba diciendo Mark, que es muy cierto, normalmente pueden recoger 2 o 3 veces al día,
pero aquí hay que programar más recolecciones. Incluso hay que programar recolecciones nocturnas. En muchos casos hay que programar recolecciones a la madrugada, porque tú necesitas evacuar los muelles, tú necesitas evacuar las zonas de despacho, porque pues, si no, no hay bodega que te aguante para acumular todo lo de un día en un hot sale, y todo tiene que ir fluyendo. Además, porque ahí me estoy enfocando en el área de fulfillment, pero es que hay un tema que hay que mirar en la logística y es el transporte y es el aliado logístico. Y en el aliado logístico es muy importante siempre ver que el aliado logístico tenga la capacidad para operar y que un cuello de botella de esto no lo colapse. ¿A qué me refiero? A que yo quizás desde mi bodega sea muy juicioso, programe muy bien el recurso, haga bien los 3 turnos, saque esa mercancía a tiempo, me hagan las 5, 6, 7 recolecciones durante las 24 horas, pero resulta que si el aliado logístico de transporte de última milla en su plataforma, él no tiene un flujo acorde, él no tiene los muelles suficientes de despacho, tienen su logística contraflujos porque quizás opera en una bodega donde solo tiene una entrada y por esa solo tiene una puerta y por esa misma entra, por esa misma sale, o tiene 2 o 3 cuando tiene un flujo de logística gigante para un evento de estos. Son cosas que influyen, así que es muy importante que quien sea el canal de ventas, en este caso, quien sea el que vende, se fije la logística que tiene contratada, si realmente está preparada para eso, porque si no también hay que ayudarlo a prepararse con información, con proyecciones, con un forecast bien sacado, para decirle, ojo, porque yo voy a sacar una cantidad de paquetes desde mi centro de fulfillment, y así sucede, y voy a decir que yo hice bien la tarea, pero si esa tarea no está bien hecha allá en los centros logísticos de donde sale la distribución, se quedó a medias y le vamos a fallar al comprador. Sí, William, realmente creo que aquí la logística se une en muchísimos puntos, ¿no? Los hablábamos desde el principio, hablábamos de todo lo que tiene que pasar para que se concrete una compra. Justo venimos de la charla de pagos, todo lo que hay detrás, que sí que se pase, bla, bla, se hace el pedido, pero aquí con ustedes algo que veo también es la expectativa que se tiene y la conexión que tienen que hacer con las paqueterías, pero también por el otro lado, hay muchos compradores nuevos, pero también hay muchos sellers que están haciendo volúmenes de venta mucho más grandes de lo que esperaban porque están apenas participando en sus primeras campañas de hot sale. Y creo que hay grandes errores que se pueden evitar y que creo que ustedes con su experiencia nos pueden compartir. También dentro del estudio de venta online había algunos malestares de los compradores que recibían su producto dañado, maltratado, ¿no? Y sabemos que muchas veces vienen desde el origen del empaque que no está pensado para un producto que se va a enviar y a lo mejor está pensado para hacer un producto en anaquel y de la nada quieres hacer tu experiencia en e-commerce. Entonces, obviamente el empaque inicial, pero ustedes desde su experiencia, perdón, ¿qué es lo que le podrían recomendar a los sellers desde los empaques o qué hacen ustedes directamente en su operación o cómo lo coordinan con las paqueterías para evitar que los productos lleguen dañados o maltratados? Y obviamente aquí hay de categorías. No es lo mismo enviar una botella de tequila a enviar una televisión, ¿no? Tienen cada uno sus naturalidades diferentes. William, empezamos contigo. ¿Cuáles son estas cosas que se pueden mejorar en este proceso y que ustedes recomendarían o ven desde su experiencia? Bueno, hay mucho material de empaque, precisamente, para hacer el ejercicio del packing, que es un pedacito del fulfillment, que hay que proteger y hay que mirar. Una cosa es despachar perfumes, otra cosa es despachar bisutería, otra cosa es despachar calzado, y tienen protecciones diferentes y hay diferente forma de hacerlo. Hay cajas específicamente para proteger, por ejemplo, todo lo que sea en vidrio, como hay material como papel burbuja, como plástico burbuja, hay incluso productos que simplemente los empacas en una bolsita porque la naturaleza del producto pues no admite mayor daño en la manipulación. Entonces, todo eso, claro que lo tienes que tener preparado, pero eso tiene que ver exactamente con cada tipo de producto. Yo debo tener claro qué clientes son los que estoy atendiendo, qué tipo de producto es el que está manejando. Y es más, dependiendo de las marcas, hay productos que su empaque no es tan importante para la marca y no hay problema si después llega abollado lo demás y le puedes cambiar fácilmente el empaque al empaque terciario.
pero hay otros que no. Hay otros que tienen una caja bien armadita, bien montadita, y ese producto hay que protegerlo. Obviamente, esto es un acuerdo también con el dueño de la mercancía, con el comercio que esté vendiendo, porque él tiene que tener claro el tema de costo y tiene que estar metido en el pricing del producto dependiendo de lo que él quiera proteger, como lo quiera manejar, ¿sí? Porque hay quienes dicen, no, mire, para mí no es tan importante que le haga tanta protección al producto, vámonos con un plástico burbuja, vámonos con una bolsa o vámonos con un corrugado sencillo y listo. Hay quienes dicen, no, yo necesito un empaque más especializado, cuídeme por favor la presentación, porque hay algo que no podemos perder de vista en un evento de esto. Las transportadoras, y hablo de Latinoamérica porque tenemos presencia en todas, las transportadoras todas buscan tener el mayor cuidado con los productos, con el estado físico del producto, pero igual tienen mucha manipulación. El producto sale de un punto A, llega a un punto B, a veces de ahí salen a un recargue, a otro hub logístico que tengan, de ahí la persona va a hacer el intento de entrega, a veces no logra hacer el intento de entrega, y entonces con todo eso, todas esas manipulaciones hay que tenerlas en cuenta para saber qué protección le vas a dar al final al producto, dependiendo de cómo quieres que te regrese para ponerlo después nuevamente disponible para la venta. Muchas gracias, William. Para sumarte la pregunta contigo, Mark, adicional a esto, obviamente estamos hablando de que el producto llega dañado. Le sumaría todavía el reto de cómo lo mejorarías, pero también cómo se viven los cambios y evoluciones cuando hay un problema en este sentido desde el punto de vista del consumidor. ¿Qué es lo que nos puedes comentar al respecto? Sí, súper rápido sobre la del empaque. Al final, creo que tú conoces bien tu producto, no sé si es una marca y sabes qué tan sensible es. Las dos opciones rápidas que nosotros damos en el empaque, y esto es a nivel configuración del sistema. De hecho, si eres cliente de Cubo, no hablas con nadie, pero lo que haces es los SKUs que son sensibles, los marcas como que requieren empaque frágil, y eso nosotros en la mesa de empaque recibimos esa instrucción por sistema y lo empacamos de forma que se vea que es frágil y que esté protegido por dentro, ¿vale? Y la segunda a nivel empaques, yo sí recomendaría que en una temporada alta, igual que las landings cambian y se personaliza y se hace ver que estás en hot sale, pues creo que la experiencia física también tiene que hacer ver al cliente que es una época especial, ¿no? Nosotros ahí lo que hacemos son reglas de negocio para que en función de qué hay dentro del paquete o las fechas concretas de hot sale, pues incluyas un flyer donde le des una bienvenida a la familia, puedas darle la bienvenida como primer comprador, como primera vez que compra en tu e-commerce. Esa es otra de las cosas que podemos detectar, y con eso le añades también un flyer, una tarjeta, un descuento, lo que quieras, ¿no? Entonces, yendo a las devoluciones, nosotros en concreto durante los días de hot sale, ahí estamos 100% centrados en sacar pedidos, ¿vale? Y ya justo cuando termina la temporada alta nos ponemos al día en 2 o 3 días en la parte de logística inversa, ¿no? Pero sí la paramos durante los días en los que están saliendo muchos pedidos, y luego eso sí que lo que le decimos a las marcas es comunícalo a tus clientes, que si normalmente lo recibirían o tenían esa opción de reintegrarlo al inventario. Esto más para las marcas, ¿eh? En 2 o 3 días, pues esta vez se va a tardar un poquito más. Va, perfecto. Pues estamos, sí, parece que no, pero vamos avanzando muy bien y estamos llegando al final de esta conversación. Creo que hay mucho por abarcar y siempre el tema logístico tiene muchísimas aristas que podamos ver. Para ir cerrando, lo que les quisiera preguntar ahorita, sé que muchas de las marcas que nos ven ya son expertas en hot sale, tienen históricos, muchas de ustedes a lo mejor ya trabajan con ustedes, pero habrá otros sellers o otras marcas, otros retailers que estén participando por primera vez en un hot sale o no tengan toda la experiencia. Entonces, en este momento, si pudieran recomendar una sola acción logística previa a hot sale que está por arrancar el próximo mayo, ¿cuál sería? Y empiezo contigo, William, y termino contigo, Mike. Cuando dices una opción logística, ¿te refieres a qué? ¿A la opción logística sobre fulfillment? Una acción logística sobre lo que tú nos quieras recomendar. De, oye, es mi primer hot sale, ¿qué sería lo primero desde el punto logístico que tendría que hacer? No, mira, yo pienso que decir o resumir en una sola
es complejo porque yo creo que es un compendio de todo lo que hemos hablado precisamente. Lo primero que le diría Ok. es que tenga claro cuál es el producto que va a mover, que era lo que hablábamos, le decíamos, estúdiate bien qué se movió en el hot sale anterior, porque de eso hay métricas, de eso hay información. Entonces, infórmate muy bien para ver lo que vas a traer, lo que vas a poner disponible. Segundo, en dónde lo vas a poner disponible para atender en tiempos lo más pronto posible, atender muy rápido, entregar muy rápido. Y lo tercero, una recomendación que no puede fallar, y lo hablábamos ahorita, es quién va a ser tu aliado logístico de transporte y de última milla. Eso tiene que ser muy importante, eso es una decisión clave y tienes que saber, conocer si tiene la infraestructura y si tiene con qué responderte logísticamente a todo ese esfuerzo que vas a hacer. Porque vuelvo y lo digo, imagínate que entres al hot sale, sea tu primera experiencia, como lo estás diciendo, y, y saques, no sé, hablemos, 100,000 pedidos. Entonces, hiciste tu primer hot sale y lograste sacar 100,000 pedidos. Acuérdate que la venta no se perfecciona hasta que el pedido no se entregue. Y sacaste 100,000 pedidos y entregaste 50,000 o 30,000 porque tu aliado logístico no estaba preparado para distribuir eficientemente los paquetes y entregarlos. ¿Sí? O peor, si te genera averías porque quizás no estaba con la mejor infraestructura y con las mejores prácticas para hacerlo. Entonces, tres cosas fundamentales. Fíjate qué es lo que se está moviendo, fíjate dónde lo vas a poner, quién es tu aliado de fulfillment, o si tú lo vas a hacer, si vas a dar store, o qué vas a tener para atender rápidamente, y quién va a ser tu aliado de transporte. Y tu aliado de transporte tiene que estar estudiado por ti, saber que ese es el que te sirve y que tiene opciones. Esa es la otra. Mira lo que puede pasar en un ecosistema como el nuestro. Yo en cada país tengo 6, 7, Colombia tengo 15 transportadoras al servicio, y en cada país tengo un número importante y nos ha pasado en Colombia, en el mismo México, en otros países, que alguna tuvo algún problema, sea tecnológico, ¿sí? Sea de capacidad porque no se programó adecuadamente, sea lo que sea. Si tú tienes con qué, como ecosistema, responderle a un usuario de esos para decir, entonces tus pedidos no van por esta transportadora, venga que le tengo esa opción y que además incluso el ecosistema lo haga automático porque nosotros lo tenemos, es que simplemente si hay un nivel de servicio o una demora, él se pueda cambiar de manera automática y trabajar con otra transportadora. Entonces, ahí es donde hace mucho sentido, por ejemplo, estar vinculado con un ecosistema, porque si estás casado con uno solo y ese se toteó, perdiste tu temporada. Entonces, eso te daría mucha tranquilidad, tener un aliado que te genere ese tipo de opciones y esas contingencias. Muchas gracias, William. Creo que lo resumes muy bien. No hay un solo consejo de oro. Mark, ¿cómo complementarías esta respuesta? Y con eso consideraríamos tu participación. Mira, yo creo que es una época donde probablemente tienes muchas cosas encima de la mesa, ¿no? Como gestor de una marca, están pasando muchas cosas a la vez y creo que tienes que dedicarle tu tiempo a las que se te dan mejor y a las que te diferencian como marca, que puede ser tener el producto a tiempo, que sea un producto de calidad, el marketing, las campañas, todo esto, que funcione bien y pues nada, mantener y cuidar a tu comunidad, ¿no? La logística es un mundo difícil, en el que creo que muchas veces no es necesario entrar si tú estás gestionando e-commerce. Y depende mucho de cómo de grande es tu marca o si ya tienes una operación propia, etcétera, ¿no? Pero creo que, por suerte, existen empresas que son especialistas en logística y empresas que son especialistas en logística para e-commerce, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es apaláncate sobre alguien que sea especialista en resolver estos problemas durante la temporada alta y tú céntrate en los que eres bueno resolviendo, que son los de marketing, son los de gestionar tu comunidad y tal, ¿no? Entonces, ponerte tú a generar relaciones con 6, 7 transportadoras, ponerte tú a tener un proveedor de almacén y luego otros de transportadoras, coordinarse una falla, escribirle a otra paquetería para que venga y tal. Y todo esto hacerlo con solo tu volumen, creo que es mejor ir con un especialista, quitarte ese problema, validar, como dice William, que tienen la capacidad. Esto lo puedes saber por qué clientes tienen y con quién trabajan. Y si son un buen proveedor, te dejarán hablar con sus clientes para que tengan la tranquilidad de que funcionan durante las épocas pico
y, y ya, ¿no? Entonces creo que céntrate en los problemas que los que eres más bueno y donde realmente aportas valor a tu cliente, y nosotros haremos, por ejemplo, que la experiencia esté a la altura de tu producto y de tu marketing. Me encanta lo que comentan los dos, Mark y William. Creo que nos da una perspectiva mucho más amplia de todo lo que involucra el ecosistema desde el punto de vista logístico, y creo que es muy válido lo que dicen. Hay que maximizar en lo que somos mejores dentro de una campaña masiva, donde en otra de las charlas decían, todas las acciones que hacen se amplifican, las decisiones buenas y malas. Entonces creo que toda la información que nos dieron el día de hoy nos ayuda a tomar mejores decisiones y a lograrte una campaña pues mayormente exitosa. Muchísimas gracias por participar en esta charla, William y Mar. Gracias a todos por escucharnos en este espacio, y seguimos con la programación de la agenda. Muchas gracias. Un placer, muchas gracias. Gracias. Gracias.